Cordial saludo con todos y todas. El día de hoy me corresponde hablar sobre mi tesis, que es acerca de la disminución del estigma sexual internalizado en personas de la diversidad a través de la terapia afirmativa en el Ecuador. Mi nombre es Omar Ruiz, soy psicólogo clínico y soy parte del máster de sexología y terapia de pareja. Mi tutor es Pablo López. Inicialmente debemos comprender por qué la necesidad de poder trabajar este tema. En este caso, el poder ver cuáles son las afectaciones en las personas de la diversidad que tienen respecto al ESI o estigma sexual internalizado. Directamente no existen muchas investigaciones respecto al ESI, por tanto es importante poder comenzar a determinar cuáles son estas afectaciones e implicaciones tanto interna como externamente en la persona. Para ello vamos a hacer uso de la terapia afirmativa, que es una terapia que en algunas investigaciones ya se ha hablado de que tiene efectos positivos sobre el bienestar de las personas diversas. Inicialmente también este proyecto es importante para poder reconocer el contexto de las personas de la diversidad, que muchos profesionales de la psicología desconocen y por ende no se pueden hacer abordajes muy efectivos. Y a nivel experiencial, pues he vivido lo que es la discriminación, la violencia por ser una persona de la diversidad y quisiera hacer un aporte a través de este proyecto. Como objetivos de trabajo tengo elaborar un manual que permita disminuir el estigma sexual internalizado en las personas de la diversidad por medio de la aplicación de la terapia afirmativa. Dentro de ello, mis objetivos específicos son recopilar información acerca de lo que es el estigma sexual internalizado y a partir de eso establecer cuáles son las variables que pueden incidir dentro del estigma sexual. Igualmente, identificar qué estrategias pueden ayudar a minimizar ese malestar, qué actividades, qué técnicas pueden permitir eso, y luego sí realizar la construcción de otras herramientas que, unificadas a las anteriores, permitan trabajar más efectivamente y poder elaborar mi manual. El ESI está constituido, digamos, este estigma por unas creencias rígidas y conservadoras que son internalizadas por las personas, ¿no? Ocasionando afectaciones que hacen que la persona se vea como algo negativo, como algo patológico y que tiene unas repercusiones sobre la autoestima, sobre la capacidad de afrontar ciertos problemas y conflictos. Por este motivo se hace importante poder realizar esta investigación, sobre todo considerando el contexto que permite aminorar o aumentar este estigma, ¿no? ¿En qué sentido? En que si vivimos una sociedad que es muy conservadora, pues aumentará el estigma como tal, ¿no? La homofobia internalizada también ha sido ya reconocida científicamente, es decir, hay investigaciones que avalan que esta es una problemática que necesita tratarse, necesita trabajarse. Por ende, se deben generar estas herramientas como parte de un proceso que ayude a las personas de la diversidad. Bueno, dentro de los antecedentes, como había mencionado, no hay muchas investigaciones en Latinoamérica alrededor de estas problemáticas. Sin embargo, algunas de las que he logrado encontrar son inicialmente la manifestación de la homofobia internalizada en adolescentes y jóvenes en México, y en esta misma también habla sobre que hay una alta incidencia, en especial en los jóvenes, del ESI y que por tanto la afectación va a ser mayor a medida de que vayan creciendo. Igualmente, el significado psicológico de la homofobia interiorizada en una muestra mexicana que ayuda a entender cómo el ESI está afectando a las personas a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel incluso fisiológico. Siguiente, nos habla de los efectos de la homofobia internalizada en la salud mental y sexual en hombres gay, igualmente en la Ciudad de México, y nos menciona cómo a mayor edad hay mayores probabilidades de tener un estigma sexual internalizado. Finalmente, esta investigación de homofobia internalizada y estigma sexual y su asociación con la salud mental en un grupo de gays y lesbianas en la ciudad de Medellín. En este caso también nos habla mucho del impacto psicológico que puede tener el ESI y cómo a nivel emocional también genera mucho malestar. Inclusive dentro de sus conclusiones nos habla de que las mujeres son quienes a veces presentan mayores conflictos a nivel de ESI. Ahora sí, un poco para comprender y entender
estas afectaciones vamos a ver conceptualmente qué es lo que nos habla el ESI, ¿no? En este caso, hablando de lo que es la identidad sexual, para entender cómo esta identidad sexual se ve afectada por el estigma. Inicialmente, entender qué es la identidad de género. La identidad de género es la percepción que tiene la persona de sí misma, ¿no? En este caso socialmente se ha aceptado un binarismo entre hombre y mujer, ¿no? Entonces la persona aparentemente debe decidir si querer ser hombre o mujer. Sin embargo, sabemos que han surgido nuevas terminologías que permiten que las personas se identifiquen en estos espacios y sientan una congruencia consigo mismos. En cuanto a la orientación, sabemos que nos referimos a una atracción sexual, emocional, que puede sentir una persona hacia otra, ¿no? Entonces desde ahí surgen términos como la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, y que son un espectro que permite entender esa atracción que podemos sentir, que puede ser muy variable. Luego hablamos del sexo biológico. El sexo biológico es esta parte, como la misma palabra nos dice, biológica, que tiene unos componentes genéticos, hormonales, fisiológicos, que nos permiten identificar a las personas dentro de un espectro de macho, hembra, y también hablamos actualmente de lo que es la intersexualidad. En el caso de la intersexualidad, ya se ha comprobado que esta es una variación normal, natural, que sucede en los seres humanos, y que por ende no es una enfermedad, ¿no? Y es considerada también parte de esta identidad sexual diversa. Sabemos que, digamos, la relación que tiene la identidad sexual con el ESI es respecto a la diversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la orientación sexoafectiva, sabemos que en el mundo, en los 193 países que pertenecen a la ONU, aproximadamente 69 de ellos todavía siguen considerando la homosexualidad como un crimen. Incluso 6 de los países todavía penalizan con pena de muerte, ¿no? Entonces desde ese lado pues comenzamos a entender cómo todas estas afectaciones, todas estas normas o leyes que todavía siguen impactando sobre la diversidad, pues tienen afectaciones a nivel personal, ¿no? Ahora sí vamos a entrar un poco en lo que es el estigma sexual interiorizado o ESI. ¿Qué es este estigma? Este estigma son unas creencias, ¿no?, negativas que a lo largo de nuestra vida vamos escuchando como personas de la diversidad y que a la vez se van internalizando, es decir, las vamos haciendo propias. ¿Y esto qué genera? Pues genera un desprecio interno, ¿no? Y a la vez este mismo desprecio pues genera unas afectaciones a nivel emocional, a nivel cognitivo, como ya lo hemos mencionado, e incluso pueden llegar a convertirse en ciertos trastornos del ánimo, como la depresión, trastornos como la ansiedad, trastornos de estrés postraumático, e incluso la ideación suicida puede estar presente dentro de esto, ¿no? Se dan de dos tipos, un tipo sutil y un tipo manifiesto. Cuando hablamos de un tipo sutil, nos referimos a estas personas que aparentemente han salido del closet, es decir, se han aceptado como tal, sin embargo siguen conservando algunas creencias que afectan su desarrollo personal. Entonces ahí podemos tener ejemplos de personas que por ejemplo cuestionan y mencionan que las personas gays son promiscuas o que las personas gays no pueden establecer relaciones, ¿no? Consideran esas creencias como verdaderas y a la larga también tienen una afectación interna porque pueden considerar que no pueden establecer una relación. Y está el otro tipo que digamos es un poco más complejo de investigar, que es el tipo manifiesto. Este tipo manifiesto es el que directamente una persona reniega de su orientación sexual, la niega completamente, ¿no? Y son personas que aparentemente a veces conocemos como homofóbicas, pero que están escondiendo dentro de sí su orientación diversa o su identidad de género diversa, ¿no? Entonces son personas que pueden llegar a agredir y a generar espacios de violencia frente a las mismas personas de la diversidad porque aún no han logrado aceptar su diversidad. Incluso podemos ver cómo en investigaciones se habla de que muchas personas homofóbicas tienen
en este caso orientaciones sexuales diversas o identidades de género diversas que sin embargo les cuesta comprender. Ahora, ¿por qué es complejo esta parte? Porque pues al ser personas que no han salido del closet no podemos conocer enteramente qué afectaciones pueden tener en este nivel. Luego están los factores relacionados con el estigma, es decir, problemáticas que también tienen una relación directa con el estigma sexual internalizado. Inicialmente tenemos lo que es el estrés minoritario, que es un estrés adicional al que viven todas las personas, ¿no? Entonces, este estrés está relacionado con este malestar de ser de la diversidad, con este salir del closet, mostrarse tal y como es, porque sabemos que socialmente no se acepta, ¿no? Entonces, este estrés tiene una afectación en dos niveles, proximal y distal. Cuando hablamos de distal nos referimos a la discriminación, la violencia, la microviolencia que puede vivir una persona LGBTI, y proximal, ahí ya se relaciona a lo que es el estigma sexual internalizado, ¿no? En cuanto a lo que es discriminación y violencia, sabemos que ya hay países desarrollados en los cuales ha disminuido, ¿no?, este impacto. Las nuevas generaciones tienen mayor aceptación hacia lo que es la diversidad. Sin embargo, todavía siguen habiendo eventos en los cuales se cuestiona estos avances. Sin embargo, en Latinoamérica todavía se mantienen pensamientos y creencias, costumbres muy conservadoras que conllevan a la discriminación y a la violencia. Por ejemplo, sabemos que en el caso del Ecuador, las personas transexuales tienen muchas problemáticas alrededor de que son echados de sus hogares, que en el espacio laboral no son tenidos en cuenta, por lo cual se dedican a la prostitución. Entonces, todo esto impacta sobre la persona. También, refiriéndonos a esta parte, podemos hablar de la afectación en la salud mental, es decir, que las personas, no por ser de la diversidad, necesitan un espacio terapéutico, pero sí por todas estas afectaciones del estrés minoritario, de la discriminación y la violencia, incluso del ESI, necesitan ir a espacios. Lo cuestionable es que también en estos espacios sufren violencia, sufren discriminación por profesionales que no están preparados, que no tienen los conocimientos necesarios, que tienen creencias que afectan el proceso, y por eso muchas personas en el caso del Ecuador a veces temen ir a terapia porque sienten que van a ser discriminados. Hay encuestas en las que muchas veces hablan de que han sufrido ciertos tipos de vejámenes dentro de los espacios terapéuticos. No se reconoce sus pronombres, se cuestiona su sexualidad, como que está confundido, como que es una etapa, ¿no? Entonces esto sigue teniendo mucha relación con lo que es el estigma sexual internalizado, porque al darse todos estos aspectos, lo que hace la persona es comenzar a internalizar. Entonces, si voy a un espacio terapéutico en donde me tratan de esta forma, pues comienzo a pensar que si un profesional me lo dice, puede ser real, ¿no? Entonces comienzo a internalizar esa idea de que estoy confundido, de que necesito cambiar, de que mi orientación está mal, y me genera siempre conflictos, ¿no? Ahora sí vamos a abordar un poco lo que es esta herramienta, este modelo que nos permite abordar más efectivamente lo que es el estigma. Y la terapia afirmativa, como tal, lo hemos mencionado, no es un modelo, no es un enfoque, sino que es un modelo terapéutico que se puede adaptar a cualquier enfoque que ya conocemos, como la sistémica, la psicodinámica o el cognitivo-conductual. Entonces, lo que se hace dentro de la terapia afirmativa es normalizar el hecho de ser una persona diversa, ¿no? Y esta normalización conlleva a entender más bien la homofobia como una enfermedad que debe estudiarse y trabajarse, porque afecta no solo a la minoría, sino también a la sociedad como tal, con este odio y este rechazo que se va creando, ¿no? Para ello es importante tener un conocimiento del contexto, de la realidad de las personas diversas. Y aquí lo que decíamos anteriormente, muchos profesionales desconocen la realidad de las personas diversas, no saben cómo hacer abordajes efectivos, no saben cómo tocar temas referentes a su diversidad. Y de ahí la importancia de hablar de la terapia afirmativa. Igualmente, el reconocer nuestros prejuicios como profesionales va a permitir que hagamos un abordaje mucho más concienzudo, o incluso una derivación si reconocemos que no somos capaces de sobrellevar
esos prejuicios. Sin embargo, como lo mencionábamos, todavía existen profesionales que siguen abordando estos temas desde la patología, desde la enfermedad. Desconocen temas, por ejemplo, de las relaciones abiertas, y lo que hacen es generar estigmas, ¿no? Entonces, procesos que se vuelven mucho más iatrogénicos. Y a la final lo que quiere la terapia afirmativa es que la persona se dé cuenta que su orientación sexual y su identidad de género diversa simplemente es una parte de su personalidad, y esa parte de su personalidad es simplemente parte de esa sexualidad, pero otros elementos y otras creencias que se han generado simplemente son eso, ¿no? Creencias falsas que necesitan ser deconstruidas. Y también permite hacer un abordaje a nivel de las afectaciones que ha habido a nivel psicológico. Decíamos que ser una persona de la diversidad no implica ir al psicólogo. Sin embargo, sí existen espacios de violencia y discriminación que impiden que la persona se desarrolle normalmente, y que deba acudir a un espacio psicológico por salida de closet, por depresión, por ansiedad, y en este caso el tema que estamos trabajando hoy, que es el estigma sexual internalizado, ¿no? Que también a veces es necesario poder acudir a un profesional. Ahora es importante reconocer qué herramientas nos permiten acercarnos un poco a lo que es el estigma sexual internalizado. Inicialmente hablamos del tipo de lenguaje, ¿no? Decíamos, al trabajar nuestras creencias necesitamos tener un lenguaje de comunicación, de empatía con la persona, de no juzgarle, de comprender su realidad, ¿no? Entonces, para eso es importante tener un bagaje acerca de la diversidad. Enfocar nuestras preguntas más bien a las soluciones. Muchas veces las personas vienen con estas problemáticas y están enfrascadas en el problema, y es importante poder llevarles a la solución, o que ellos puedan ir viendo cuál es la guía, cuál es el camino que les permita salir. Para ello es importante también reconocer los factores protectores que han tenido, ¿no? La resiliencia es uno de los elementos que también está en investigación en las personas diversas, y que se ha entendido como un factor fundamental, y que les ha ayudado a muchas personas a salir de situaciones problemáticas referentes a su orientación o a su identidad de género diversa. Y para ello pues también se puede hacer uso de técnicas deconstructivas, es decir, sabemos que el ESI se maneja mucho con estos pensamientos y estas creencias, ¿no?, erróneas o falsas que afectan. Por tanto, necesitan de ser deconstruidas, y necesitamos de estas técnicas para que la persona vaya sentando todo esto a una realidad, a su realidad. Y también el tener modelos positivos, es decir, las redes sociales hoy en día han permitido mucho esta parte de conocer otras personas que viven estas realidades, que son de orientaciones diversas, que son de identidades de género también diversas, y que rompen con esos modelos tradicionales, con esas creencias falsas que generan tanto malestar. Ahora, en cuanto a lo que es el marco metodológico, para ello se hizo una investigación de unas fuentes primarias, ¿no? En su mayoría todas fueron buscadas en línea, ¿no? Y estas investigaciones estaban basadas en Latinoamérica, porque esta idea de comprender el contexto, la realidad, ¿no? Entonces hay muchas particularidades y diferencias, por ejemplo, entre lo que sucede en España a nivel de diversidad y lo que sucede aquí en el Ecuador. Lastimosamente, como lo habíamos mencionado, hay muy pocas investigaciones del ESI alrededor del Ecuador, ¿no? Sin embargo, en Latinoamérica ya hay algunos avances, y por eso busqué investigaciones de este tipo. Con un periodo no mayor a los 5 años, aunque, como lo había mencionado, fue un poco difícil buscar estas fechas debido a que apenas están surgiendo unas pocas investigaciones alrededor. Obviamente se tuvo en cuenta una validez científica, es decir, investigaciones de revistas indexadas, ¿no?, que tuviera pertinencia, es decir, que estuviera relacionada directamente con el tema del ESI, del estigma sexual internalizado. Sin embargo, cabe resaltar que no se encontraron investigaciones que se refirieran hacia herramientas con las cuales se abordara el ESI, sino más bien lo que se trataba en estas investigaciones es de comprender las afectaciones que tenía el ESI en diversas poblaciones. Para los criterios de inclusión en una determinada aplicación de este manual, se debe tener en cuenta que se puede aplicar en personas
de la diversidad que obviamente no hayan iniciado un proceso terapéutico, porque en estos procesos terapéuticos se aborda lo que es el estigma sexual internalizado, ¿no? Entonces, este tipo de personas pueden ser incluidas o puede trabajarse a posterior con ellas. Y obviamente las de exclusión serían personas heterosexuales que no sufren de un estigma sexual internalizado, o personas también que son de la diversidad y que ya han completado sus procesos y que han abordado específicamente la temática del estigma. El tipo de investigación es una investigación cualitativa, porque lo que se quiere es acercarse más a la persona, comprender su realidad, ¿no? Generar nuevos conocimientos, y desde la investigación cualitativa, que es mucho más flexible, me permitió hacer este trabajo. De tipo básico, porque en este caso lo que se quería no es una aplicación en el momento, sino más bien tomar una teoría, unos conceptos, y poder a través de esos conceptos y esas investigaciones generar un manual. Y exploratorio, porque como lo habíamos mencionado, al ser un tema muy novedoso y nuevo, lo que se busca es poder implementarlo en estos espacios. Con respecto a lo que son las guías de la diversidad, fue la información como más cercana que se pudo encontrar referente a estrategias que trabajaran el ESI. Sin embargo, no lo trabajan directamente, lo que hacen es trabajar sobre diversidad como tal, ¿no? En cuestión de conceptos, en cuestión de reconocimiento, en cuestión de hablar de determinadas problemáticas, pero no de cómo se pueden abordar en ciertos espacios. Entonces, algunas guías que logré encontrar, por ejemplo, fue una guía que trabaja con jóvenes de la diversidad en la ciudad de Madrid, y la cual hace un énfasis en lo que es el bienestar y cómo lograr el bienestar a través de hábitos saludables en las personas diversas. Igualmente, investigaciones, una guía también sobre la diversidad en la Ciudad de México, que nos habla sobre más bien las afectaciones que hay y cómo podemos a través de información, a través de reconocer conceptos, poder trabajar. Finalmente, en el Ecuador, en el 2016, se realizó una guía sobre la diversidad, sobre cómo hacer un abordaje igualmente en general y cómo trabajarlo en instituciones, sobre todo para que los jóvenes pues no sufran violencia y discriminación. En cuanto al análisis de resultados, pues como lo habíamos mencionado, el objetivo es generar un manual a través del cual se disminuya, ¿no? el ESI. Y pues dentro de este era importante que las personas en el manual vayan identificando cuáles eran las creencias erróneas o falsas que generaban un malestar. Y para ello es importante entender que hay unos procesos psicológicos particulares que los profesionales necesitan conocer de las personas de la diversidad para poder abordarlos, saber de dónde vienen, saber cómo tratarlos, cómo trabajarlos. También pudimos entender a través de las investigaciones que hay una relación directa entre lo que es el estigma sexual internalizado junto al malestar psicológico. Es decir, a mayor estigma sexual internalizado, mayor malestar psicológico. Esto debido a que al haber este rechazo interno de lo que es su orientación sexual o su identidad de género, pues esto tenía unas repercusiones a nivel, como ya lo he mencionado, cognitivo, emocional y fisiológico, ¿no? En este caso, la población objetivo eran personas de 18 a 35 años, las cuales formaban parte de la diversidad, y que pues pudiera aplicarse este manual, ¿no? Ahora, siguiéndonos un poco a lo que es el contenido del recurso didáctico, lo dividimos en estos espacios. Inicialmente lo que es la psicoeducación, es decir, el poder informar a la persona sobre cuáles son los efectos del ESI, sobre qué significa este término, y algunos exponentes que ya hablan sobre esto. Por ejemplo, tenemos a Gabriel J. Martín, que dentro de sus libros menciona mucho la homofobia internalizada, en este caso porque trabaja con hombres gay, pero que también hace referencia a este estigma, ¿no? Trabajar con las creencias internalizadas, que es el foco, digamos, del estigma sexual, ¿no? Y poder deconstruirlas.
generar redes de apoyo que son muy importantes, porque estas redes de apoyo pueden estar generando este malestar a través de sus propias creencias que son posteriormente internalizadas. Por tanto, ver dentro del manual cómo son estas redes, cómo se relacionan, cómo afectan, es importante para poder superar, digamos, el tema del estigma. Y obviamente reconocer si hay afectaciones a nivel psicológico. Sabemos que el ESI puede llevar a manifestaciones de depresión, de ansiedad, de trastorno de estrés postraumático. Entonces es importante también tenerlo en cuenta como un elemento que permita identificar si esas situaciones se están presentando. Bueno, entonces en sí lo que es el manual para afrontar el estigma sexual internalizado, como decíamos en la parte psicoeducativa, lo primero es poder abordar qué es el estigma sexual internalizado. Entonces, como ya lo he explicado un poco, no voy a repetir esa parte, pero sí también entender cuál es el sutil manifiesto a través de algunos ejemplos cotidianos. Decíamos, el manifiesto es esta negación, ¿no?, de mi orientación sexual diversa o de mi identidad, mientras que el sutil pueden ser comentarios, palabras, por ejemplo, el decir yo no apoyo los desfiles del orgullo LGBTI, no estoy de acuerdo con eso, cuando no comprendemos la realidad que viven estas personas y cómo se busca su reconocimiento. Más bien yo no me quiero reconocer con este grupo, este espacio, porque siento cierta vergüenza o cierto temor de ser reconocido, ¿no? Está, como decíamos, identificar estas creencias a través también de información, pero ya comenzando a realizar ciertos ejercicios de deconstrucción que lo que me permiten inicialmente es identificar, a ver, cuáles son estas creencias que me están generando malestar y cómo puedo trabajarlas. Y tenemos otro ejercicio también que es enjuiciar los pensamientos. Este quiere decir que dentro de un ejercicio en el que se busca que haya un abogado, un juez y un fiscal, que va a ser la misma persona, que se va a poner dentro de estas tres posturas y que va a entender cómo un pensamiento puede ser real como no. Entonces, primero como abogado defensor, defender este pensamiento, poner pruebas, argumentos, luego colocarse como un fiscal, que es decir, poner pruebas en contra, porque esa creencia puede llegar a ser falsa, y finalmente como un juez, es tomar una decisión frente a esa creencia, si es falsa o no. Y posteriormente, si nos damos cuenta que esa creencia es falsa, ¿no?, en este caso sobre la diversidad, lo que se hace es generar un pensamiento o una creencia que esté más dirigida a su propia realidad. También, como dijimos, era importante trabajar las redes de apoyo. Entonces, inicialmente una de las actividades que planteaba es poder trabajar en los círculos de confianza, reconocer qué personas son cercanas a nosotros y pueden darnos bienestar y qué personas no. Entonces, para aquí, estos círculos de confianza se realizan con 3 círculos que van uno adentro del otro, y el principal, digamos, es el que hace referencia a cuáles son las personas más cercanas, que no me juzgan, que me aceptan tal y como soy, y digamos, reforzar ese espacio, ¿no?, principal. Y también ir construyendo nuevas amistades si lo necesito para poder sentirme más en confianza y poder reforzar estas redes de apoyo. Luego estaban los radares positivos. Este lo trabajaríamos a nivel de pareja, es decir, que también existe un cierto estigma internalizado alrededor de cómo son las parejas en la diversidad. Entonces, también importante reconocerlo. Acá tenemos un pequeño ejercicio en donde a través de este radar vamos reconociendo los comportamientos más cercanos, ¿no?, que son los que más se hacen frecuentemente, y los más lejanos, los que se hacen ocasionalmente, pero que también son importantes. ¿Qué permite esto también? Salirnos de ese estigma, salirnos de esas creencias falsas de cómo debe ser una persona de la diversidad, y más bien generar espacios que se enfoquen mucho más en lo positivo. Y finalmente hablamos de unas referencias, ¿no? Como decíamos, los modelos positivos son muy importantes para ir rompiendo con este estigma, y por ende, pues, en este espacio del manual lo que se hace es brindar información, videos, también tenemos referencias de libros que permitan a la persona salir de ese molde, y también que revisen un poco qué recursos ya tienen, ¿no? Entonces, preguntarles
cuáles son o qué referencias conocen acerca de personas de la diversidad y que ayuden a romper con estas falsas creencias. Y finalmente, dentro de la discusión y las conclusiones, pues entendemos que la terapia afirmativa sí tiene un impacto positivo, sí tiene algunos beneficios. Esto demostrado a través de algunas investigaciones y a través también del proceso que realicé a nivel del marco teórico y de la creación del manual, ¿no? Entonces eso me ayudó a entender un poco cómo si hay un bienestar, una mejoría a nivel de la persona, de poder desarrollarse, de poder encontrar herramientas de afrontamiento a través de la destrucción de estas creencias que genera el ESI. Entender que el ESI es una problemática tan grande que afecta a cada tipo de diversidad, es decir, por ejemplo, si hablamos de una orientación sexoafectiva diversa, entonces las personas lesbianas, a las personas gays sufren diferentes afectaciones, las personas bisexuales, por ejemplo, en este caso pueden llegar a sufrir rechazo incluso de las mismas personas de la diversidad por pensar que son confundidas, porque no están claras. Entonces el ESI funciona de diferentes formas o tiene afectaciones muy diversas dependiendo del tipo de diversidad que estemos hablando, y por eso es importante que comiencen a surgir nuevos estudios que se puedan enfocar ya mucho más particularmente en cada una de las diversidades. En este caso el manual sí estaba enfocado en general a trabajar el estigma sexual internalizado sin importar el tipo de diversidad de la persona, pero que ayuden a construir un entorno mucho más beneficioso. También es importante realizar nuevos estudios que permitan entender las repercusiones a nivel interno o externo que pueden tener las personas de la diversidad y cómo, por ejemplo, a nivel interno se desarrollan ciertas afectaciones, como a nivel externo estas mismas creencias siguen reproduciéndose y siguen generando malestar. Entonces es importante saber un poco más sobre estos temas y que se puedan realizar también estudios más amplios, ¿no? Es decir, muchas de las investigaciones o los artículos que hice son con poblaciones muy pequeñas por las problemáticas que hay a veces a nivel de reconocimiento, pero también porque, como lo mencionamos acá, hay una poca importancia sobre esta problemática, ¿no? Las diversidades, al ser una minoría, siempre ha estado relegada, siempre ha sido más vulnerable y la sociedad como tal no le ha dado la importancia que merece trabajar estos temas y por ende ni el mismo Estado ha hecho estudios. En el caso del Ecuador, por ejemplo, sabemos que en 2013 fue el último censo que se hizo alrededor de la diversidad y realmente sabemos que es muy poca la información que a veces se puede dar porque hay personas que no han salido del closet y temen hacerlo en esos momentos. Entonces hace falta mucho más estudios y que sean muchos más amplios. Afortunadamente en el Ecuador ya existen organizaciones que están trabajando dentro de eso, que han generado investigaciones, artículos. Es el caso de la Red Ecuatoriana de Psicología de la Diversidad, donde yo soy un voluntario y en este espacio, por ejemplo, lo que se hace es preparar a los profesionales de la psicología en temas de diversidad, ¿no? Entonces, sí se están generando unos cambios, pero sí se necesita trabajar mucho más y eso es un poco acerca de las conclusiones que llegué luego de realizar el manual y luego de realizar toda la investigación. Me queda por resaltar la idea de empezar a generar, ahora que ya se han investigado un poco las afectaciones, que se ha entendido cómo funciona el estigma sexual internalizado, enfocarse en qué elementos, qué herramientas y cómo podemos trabajarlas para que socialmente se reconozcan, se trabajen. Por ejemplo, pensaba que un manual en este caso podría ayudar desde un espacio psicoeducativo en las instituciones en la que las personas de la diversidad se reconozcan como tal y empiecen a trabajar elementos tal vez de una homofobia internalizada sutil, ¿no? Y también que las personas heterosexuales pues puedan comenzar a reconocerlas como problemáticas y por ende disminuya esta violencia y esta discriminación que se da a nivel social. Eso es todo lo que compone mi trabajo. Les agradezco mucho tanto a los docentes de todas las clases que he ido aprendiendo
y la parte teórica y que pude ir construyendo alrededor de las clases y de la información que nos daban, e igualmente a mi tutor Pablo López, que siempre estuvo pendiente para poder apoyarme en este proceso, corregirme, brindarme información necesaria para hacer esta tesis. Muchas gracias.